En las clases anteriores hablamos del arco como una forma que se produce a partir de un cable invertido. Hoy hablaremos del arco de piedra, que es el arco que tradicionalmente se ha venido mostrando a lo largo de la historia de la arquitectura. Digamos para empezar que, como en este caso, los arcos están formados por un conjunto de piedras, también pueden ser piezas de mampostería, de albañilería, es decir, de ladrillo, un conjunto de piezas llamadas dovelas. A la dovela que se sitúa en la parte vertical del arco y que lo cierra, que es el nombre correcto cuando el arco se termina, se le llama clave. Mientras que las dovelas que sirven de arranque en cada uno de los lados se llaman salmer. El conjunto de dovelas, integrado por los salmeres y la clave, es el que le da la forma a la estructura, una estructura que históricamente ha demostrado su importancia y su eficacia. Cada dovela tiene un peso, como en este caso, por ser bloques de piedra, poseen un peso cuya fuerza se representa con un vector que pasa por el centro de gravedad de cada una de las dovelas. La tendencia natural es que cada una de esas dovelas, por acción del propio peso, intente desplazarse verticalmente, es decir, intente caerse, intente deslizarse con respecto a las dovelas que tiene como vecinas. Sin embargo, esta condición no ocurre. De hacerlo, el arco colapsaría. ¿Por qué la dovela no se resbala? Porque la dovela es soportada por las dos dovelas vecinas, quien a partir de su propio peso y la fuerza de fricción la contienen y la dejan en su sitio. Esto que ocurre con la clave ocurre con todas las dovelas. Si analizáramos una por una, encontraríamos que todas tienden a deslizarse verticalmente y que todas son sujetadas por las dovelas vecinas. De tal manera que a lo largo del arco, en todo su desarrollo, se van formando un pequeño conjunto de fuerzas de acción y reacción que hacen que las dovelas se mantengan en su sitio. Esa línea imaginaria que forma el conjunto de fuerzas es la línea que vamos a llamar aquí línea de empujes. La línea de empujes es la que de alguna manera asegura la estabilidad del arco. Pasemos ahora a un arco hipotético, ya no el arco real de la fotografía pasada. Pasemos a un arco hipotético que esté formado, en este caso, por 7 dovelas, todas distintas, todas irregulares, donde cada cual posee un peso que le es propio, un peso distinto al de la otra dovela. Podemos decir, por lo tanto, que las acciones de cada uno de los bloques son tratadas como fuerzas aplicadas sobre la vertical que pasa por su centro de gravedad, como lo mencionamos para el caso anterior. Las magnitudes de las fuerzas son proporcionales a su peso y transferidas al polígono de fuerzas y pueden presentarse dos o más posibles líneas de empujes. En este caso, la línea naranja que estamos representando correspondería a una de las posibles líneas de empujes, resultado de la disposición de las cargas verticales y del polígono folicular que ellas conforman. Cuando la línea de empujes queda contenida dentro del espesor del arco, decimos que el arco tiene una estabilidad garantizada. Cuando esto no ocurre, es decir, cuando la línea de empujes no queda contenida dentro del espesor del arco, seguramente es un arco que habrá de colapsar. Representemos el caso en otro ejemplo, siendo el mismo tipo de arco, con las mismas dovelas, con los mismos pesos. En función de la posición del polo y de la acción de las cargas, la línea de empujes puede variar. Aquí tendríamos en color azul una segunda línea de empujes, que a diferencia de la anterior, es una línea de empujes que no queda contenida dentro del espesor del arco. Por lo tanto, este sería un arco inestable. Aquí se retoma de alguna manera la lección que nos planteó Robert Hooke, cuando afirmaba que del mismo modo que cuelga el hilo flexible, así pero invertido, se sostendrá el arco rígido. Tanto en el cable como en el arco, las cargas verticales son las que determinan la forma ideal. Su magnitud, su posición, su distancia y el recorrido que ellas generan dentro del arco. Si fuese un cable, estaríamos hablando de las tensiones que producen en los segmentos del cable. En el caso del arco, estamos hablando de las tensiones que producen entre las dovelas del arco. Por lo tanto, estamos hablando de su línea de empujes. La línea de empujes es un elemento que, si bien
no se visualizó sino hasta hace unos pocos cientos de años, siempre se ha podido entender que el arco es un elemento que empuja. El arco es una pieza que distribuye las cargas de tal forma que cuando llegan a los puntos de apoyo, estas cargas producen dos tipos de componentes. Unas componentes verticales que descenderán por las columnas o macizos y unas cargas horizontales que intentarán producir el colapso del arco. En esta pintura de Frangélico de 1426, que representa el hecho de la anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen María, podemos ver que la situación se representa dentro de un edículo que está conformado por arcos, arcos de medio punto, es decir, cuyo trazado corresponde a una semicircunferencia. Frangélico era tan consciente del empuje de los arcos que los representó dotados de unos tirantes en los puntos de apoyo capaces de absorber los esfuerzos horizontales que intentarían producir su colapso. Siguiendo este principio, se le atribuye a Leonardo da Vinci una frase según la cual un arco no es otra cosa que una fortaleza formada por dos debilidades. ¿Por qué esta afirmación de Leonardo? Porque sabemos que un arco es una estructura tremendamente estable, resistente a cargas verticales. Hay cantidad de ejemplos en la historia que nos demuestran estas dos condiciones. Sin embargo, si partimos un arco completo por la mitad, cada una de sus mitades no es capaz de aguantarse en pie por sí sola. Es decir, que una mitad de un arco requiere de la otra mitad para poder conformar una estructura completa e íntegra. Porque cada mitad del arco además intenta producir un empuje en los puntos de apoyo que tiende a que la estructura en su conjunto colapse. Estas fuerzas horizontales que hemos representado, ¿a qué se deben? ¿Qué las causa? Pensemos ahora que este arco, formado por estas dos debilidades, que aquí vamos a llamar dos semiarcos, es como si se tratasen de un arco formado por dos grandes dovelas. Como en el ejemplo con el que abrimos esta exposición, cada dovela posee un peso que se representa por una carga vertical, en este caso la carga llamada P1, que además está pasando por el centro de gravedad del semiarco de la izquierda. Igual ocurre con el semiarco de la derecha. Si pensamos que ese semiarco es una gran dovela, su peso propio estará discurriendo por una línea vertical que pasa por el centro de gravedad. Cuando esta carga vertical P1, e igual ocurre en el caso de P2, llega al arco, el arco tendrá que buscar un mecanismo para poder que esa carga llegue al suelo, puesto que las cargas no se transmiten por el aire vacío. Esa carga P1 tendrá que generar una carga inclinada, que vamos a llamar en este caso R1. Y R1 será la resultante de la carga P1 vertical y una componente horizontal, que vamos a llamarla en este caso E1. E por su condición de ser un empuje. Lo mismo se produce en el lado derecho. La carga P2 tendrá que llegar al suelo a través de una fuerza inclinada llamada R2 y la fuerza R2 será la que resulte de la carga P2 vertical y una componente horizontal E2. Por lo tanto, las dos fuerzas horizontales E1 y E2 son esas cargas horizontales que intentan separar las bases del arco y producir un giro de sus apoyos que se traducirá necesariamente en un volcamiento o un colapso de la estructura. Volvamos a la pregunta, si esto es así, ¿cómo mantener la estructura en equilibrio y que sea estable? Por supuesto que a la carga R1 habrá que someterla a una fuerza igual y contraria, que vamos a llamar aquí reacción 1. Y esa reacción 1 la deberá ejercer el macizo de apoyo. A su vez, la fuerza E1, que está aquí representada en rojo, tendrá que ser contrarrestada por una fuerza E1 igual y contraria que estará situada en la parte superior de la clave. Por lo tanto, esa gran dovela
que está representando el semiarco no se desliza verticalmente por efecto de la fuerza P1, porque las fuerzas R1 en el macizo de apoyo y la fuerza E1 en la clave la sostienen y la aseguran en su posición. Estas dos fuerzas son las que vamos a llamar empujes. La fuerza horizontal E1 la vamos a llamar empuje horizontal y la fuerza inclinada R1 la vamos a llamar empuje diagonal en el punto de apoyo. Entre los puntos de aplicación de las fuerzas R1 y E1 se produce una línea imaginaria que corresponderá a la línea de empujes. Sin embargo, ¿cómo es el recorrido que hacen esas fuerzas por el interior del arco? ¿Será un recorrido que pasa exactamente por su eje medio? ¿O ese recorrido podrá obedecer a varias alternativas? Miremos una posibilidad de respuesta. Pensemos en un arco que tiene una flecha determinada. Además, pensemos que es un arco parabólico cuya forma se asemeja bastante a la de un cable invertido. Este arco produce unos empujes en sus puntos de apoyo y esos empujes inclinados tendrán componentes, por supuesto, horizontales y verticales. Pensemos ahora en un segundo arco aquí en color azul, con menor flecha. Ese arco también producirá unos empujes en los puntos de apoyo y en este caso, la componente horizontal de su empuje diagonal será mayor que en el primer caso, es decir, a menor flecha, mayor empuje horizontal. Esto se había estudiado cuando se trató el tema de los cables. Y si consideramos ahora un tercer arco con todavía menor flecha, veremos que este arco de menor flecha también produce empujes y sus componentes horizontales serán mayores. Repito, porque a menor flecha hay mayor empuje horizontal en el punto de apoyo. Por lo tanto, en un arco podemos tener dos tipos de empujes. Un empuje que correspondería a la flecha más alta y un empuje que correspondería a la flecha más baja, dado que esa línea de empujes debe quedar contenida dentro del espesor del arco. Por ejemplo, tenemos aquí un arco de piedra con un espesor o grosor determinado. Vamos a considerar para este caso dos líneas de empujes. Una línea de empujes que partirá del estrados del salmer izquierdo, pasará por el intrados de la clave y llegará al estrados del salmer derecho. Esta línea de empujes está tocando 3 puntos y la línea de empujes está quedando contenida dentro del arco, por lo tanto el arco es estable. Y esta línea de empujes corresponde a la menor flecha posible. Esa línea de empujes generará, por supuesto, unos empujes diagonales en los apoyos con sus respectivas componentes horizontal y vertical. A esta línea de empujes en color verde vamos a llamarla línea de empuje máximo. ¿Y máximo por qué? Porque corresponde a la menor flecha. ¿Cuál sería la línea de empujes que corresponde a la mayor flecha? Sería una línea que partiendo del intrados del apoyo izquierdo pase por el estrado de la clave y termine en el intrados del apoyo derecho. Miremos que esta es una alternativa a la línea de empujes que también queda contenida dentro del arco, que también produce empujes diagonales en los puntos de apoyo, pero que corresponde a una flecha mayor. Por lo tanto, vamos a llamarla línea de empuje máximo. Entre esas dos líneas de empujes, máximo y mínimo, podrán existir infinitas líneas de empujes contenidas dentro del arco. Al final, lo que interesa es el empuje horizontal que se produce en el apoyo, tanto para el empuje máximo como para el empuje mínimo, porque esa fuerza horizontal corresponderá a la reacción que se deberá producir en la clave. Vayamos todavía más allá. Ejemplifiquemos a través de una maqueta, de un modelo, una construcción de un arco formado por dovelas.
En este caso consideramos un apoyo fijo al suelo, el de la izquierda, y un apoyo que estará suelto al lado derecho y que es sujeto de experimentar algún tipo de desplazamiento. Como en todo arco, será fundamental colocar el encofrado, la formaleta o la obra falsa, como la queramos llamar, sobre la cual se van colocando las dovelas, ya que las dovelas por sí solas no son autoportantes. Requieren colocarse unas al lado de la otra y apoyarse sobre el encofrado. En este momento se acaba de cerrar el arco, es decir, de completar el trazado, y una vez completado podemos eliminar o retirar la formaleta y soportar los dos puntos de apoyo. Vemos cómo las dovelas se mantienen en equilibrio. Si el apoyo, el macizo del lado derecho se desplaza, miremos que las dovelas también se desacomodan, pero no colapsan, no se caen, porque en este caso se está produciendo una línea de empujes máximo y dos tipos de articulación, dos rótulas, una en el apoyo y otra en la clave. Si el apoyo girase en sentido contrario hacia el centro del arco, se produce una línea de empujes mínimo y también dos tipos de articulación, en el intradós de la clave y en el extradós del apoyo. Es importante reconocer y observar la forma en que las dovelas se pueden acomodar a la forma del arco, a la distribución de las cargas. Sin embargo, por supuesto, habrá un límite en donde ese acomodo no es posible y la estructura en su conjunto podrá colapsar. El colapso, sin embargo, no se produce por un aplastamiento de las piezas. El colapso se producirá por el desacomodo de las mismas y sencillamente porque la línea de empujes se saldrá del espesor propio del arco. Retomemos dos momentos importantes del ejercicio. En este caso, el apoyo de la derecha había girado con respecto a uno de sus bordes. Entonces se formaron dos grietas. Una grieta que se marcó por el intradós de la clave y otra grieta que se marcó, se pronunció por el extradós del apoyo. Por esos puntos de contacto es por donde está pasando la línea de empujes. Por lo tanto, estamos visualizando aquí la línea de empujes mínima y estamos visualizando el sentido de esas fuerzas, el empuje horizontal mínimo en la clave y el empuje diagonal mínimo del apoyo. Miremos el otro punto importante o segundo momento de interés de la construcción. Miremos que en este caso el macizo está girando hacia el interior del arco. Se produce ahora una grieta que se marca en el extradós de la clave y en el intradós del apoyo. Y en esos puntos de contacto es por allí por donde pasa la línea de empujes, que será en este caso la línea de empujes máximo. Por lo tanto, el ejercicio nos permite visualizar la línea de empujes, porque la línea de empujes, repito, pasa por los puntos de contacto de las dovelas y es la que garantiza la estabilidad de la estructura en su conjunto. Por lo tanto, si adoptamos la definición de Leonardo da Vinci, para quien el arco no es otra cosa que una fortaleza formada por dos debilidades, podemos simplificar el análisis de la estructura a cada mitad. Decimos entonces que en cada mitad se producirá un empuje horizontal mínimo en la parte superior de la clave y un empuje horizontal máximo en la parte inferior de la clave, que se corresponderá con un empuje horizontal máximo en el extradós del apoyo y un empuje horizontal mínimo en el intradós del apoyo. Estas dos líneas de empuje serán considerados los dos márgenes por donde se podrán desplazar, entre los cuales se podrán desplazar mejor las diferentes líneas de empujes que conformen el arco. Sin embargo, con el fin de mantener un margen de seguridad, se ha determinado que una línea de empujes capaz de dar estabilidad suficiente es aquella que se sitúa dentro del tercio medio de la sección del arco. Es decir, que esos empujes horizontales en la clave no estarán exactamente en el intradós y extradós,
sino que estarán en los puntos superior e inferior del tercio medio del arco. Para esto, el arco se divide en su espesor en tres partes iguales y es dentro de ese tercio que deberá situarse la línea de empujes ideal. La conclusión más importante, sin embargo, de toda esta exposición es que la seguridad de un arco no se expresa por un número, su resistencia, por ejemplo, sino por las condiciones reales de la línea de empujes que para cada arco serán diferentes. Es por ello que la seguridad hay que establecerla en términos de geometría y no de resistencia. Así lo ha planteado uno de los autores que usamos como bibliografía para este aparte del curso, que es Santiago Huerta. Sin embargo, la bibliografía se extiende a los diferentes autores que ustedes están viendo en la diapositiva.